Muchos creen que cuando aparezcan las señales, aún habrá tiempo, pero ¿están realmente seguros de que el tiempo aún está de nuestra parte? En este testimonio, lo que se revela sacudirá toda creencia sobre el rapto, la Iglesia y el mundo tal como lo conocemos. Sobre todo, recibe un mensaje que ya no puede callar. La última señal ya apareció, y el mundo sigue dormido. Si escuchas esto antes del 29 de junio, no es casualidad, es una designación divina. Antes de empezar, escribe amén en los comentarios o dime desde dónde nos ves. Oraré por ti al compartir cada palabra, porque una vez que empiece, nunca volverás a ser el mismo. Todo empezó ese martes por la tarde. El cielo estaba tan despejado que parecía casi perfecto. Mark, mi marido, se quejaba del partido de anoche, y Emily me pedía que le diera más dinero. Me reía a media frase, y de repente, zas, sentí como si un rayo me atravesara el pecho. Mis ojos se posaron en el rostro de Mark, pálido, paralizado. El grito de Emily atravesó el aire, y entonces la oscuridad me envolvió por completo. Sentí un dolor distinto a cualquier otro que hubiera conocido, no solo dolor, sino un final, como si alguien me hubiera desconectado la vida. Sentí que me hundía cada vez más, como si me ahogara en un mar invisible. La luz de la sala, el cálido resplandor de la lámpara que habíamos comprado en Target, empezó a atenuarse. La voz de Mark, llamándome, Ellen. Ellen, quédate conmigo. Era débil, como si viniera de otro mundo. Intenté gritar, estoy aquí, pero no me salió nada. Sentía una opresión en la garganta, el pecho como un horno, y luego un vacío. Me estaba hundiendo, y no podía hacer nada para detenerlo. Pero entonces algo cambió. Una extraña calma se apoderó de mí, como una brisa fresca en un día caluroso. El dolor no se desvaneció, sino que desapareció. Se fue como si nunca hubiera estado allí. Sentí mi cuerpo ligero. Pensarías que me volvería loco intentando aferrarme a él, pero en cambio, me sentí libre. En ese momento, juro que sentí algo, o alguien, llamándome, no con palabras, sino con una fuerza, como un susurro en mi alma que decía, ven aquí. No sabía dónde iba, me daba igual. Por primera vez en 47 años, no me preocupaban los horarios de los niños, las facturas ni lo que cenaría. Simplemente avanzaba hacia lo que aún no podía contarte, pero había algo esperándome, algo más grande que cualquier cosa que hubiera conocido, y estaba cerca. No sabía si volvería a verlos. Se me hizo un nudo en la garganta, o al menos eso parecía. De repente, la habitación se onduló, como olas de calor en una calle de verano, y allí estaba, un túnel, negro como la tinta, extendiéndose ante mí, infinito y profundo. Debería haber tenido miedo, pero no lo tuve. Esa atracción, ese susurro de antes, era más fuerte ahora, impulsándome hacia adelante. El túnel no era solo un vacío, era una puerta a un lugar que no conocía, pero podía sentir en mis huesos, o en mi alma, que lo que estuviera al otro lado lo cambiaría todo. Miré a mi familia una vez más, con el corazón roto, y luego me dejé llevar. El túnel me tragó, y el mundo que conocía desapareció. No sé cuánto tiempo estuve en ese túnel. El tiempo no funciona así allí. Podrían haber sido segundos o años, por lo que sabía. Mi corazón, o lo que quedaba de él, empezó a latir más rápido, no por miedo, sino por anticipación. Algo me esperaba. Me movía más rápido ahora, o tal vez la luz me llegaba, no importaba. Sentía el pecho lleno, como si respirara por primera vez. Ya no pensaba en Mark, Emily ni Josh, no porque no los quisiera, sino porque me sentía completamente plena. La luz estaba tan cerca ahora, tan brillante, pero no me hacía daño a los ojos, era una invitación, me llamaba. Entonces, justo cuando llegué, el túnel se derrumbó y entré en algo más. Salí del túnel, completamente destrozada. Me quedé allí parada, o flotando, no lo sé, y simplemente lo absorbí. Era como si finalmente hubiera llegado a casa,
a un lugar que ni siquiera sabía que extrañaba. Entonces, desde el corazón de esa luz, lo vi, una figura radiante, caminando hacia mí. Mi corazón lo reconoció antes que mis ojos, Jesús. Su presencia era una fuerza, no pesada, sino abrumadora, como estar al borde del océano y sentir su poder. Me sentí tan pequeña, pero querida. Se me doblaron las rodillas, o quizá lo habrían hecho si hubiera tenido un cuerpo como el de antes. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran de tristeza, sino de alivio. Entonces sonrió, solo una pequeña sonrisa, pero sentí como si todo el universo se iluminara. Sentí que mi corazón iba a estallar. No sé qué viene después, pero sé que es grande, algo está a punto de suceder, algo que me sacudirá profundamente y cambiará todo lo que creía entender del mundo. ¿Qué quieres enseñarme?, pensé. Estoy a punto de descubrirlo. Se acercó, su presencia como una ola, firme y abrumadora. Entonces habló. Helen, hija mía, dijo, bienvenida a casa. No tengas miedo. Estoy aquí. Cada palabra me penetraba, llenando cada rincón vacío de mi alma. Su sonrisa nunca flaqueó. No se apresuró, no se molestó por mi desorden. Simplemente esperó, como si tuviera la eternidad de sobra para mí. No sé cuánto tiempo permanecimos así, pero entonces su expresión cambió, solo un poco, no severa, sino seria, como si necesitara que viera algo urgente. Entonces todo cambió. La luz cálida y radiante que me había envuelto como una manta desapareció. Jesús y yo estábamos en otro lugar, un lugar vasto y antiguo, como el mismísimo borde de la eternidad. Ante mí había un reloj, pero no se parecía a ninguno que hubiera visto antes. Era enorme, imponente, su esfera más ancha que un campo de fútbol. No tenía números ni manecillas, como cabría esperar. En cambio, su esfera brillaba con símbolos extraños, imágenes en movimiento que parpadeaban y cambiaban. Vi imperios alzarse, ciudades doradas que brillaban bajo el sol olvidado, y luego desmoronarse. Las guerras rugían, las espadas chocaban, los tanques rodaban, los drones zumbaban como avispas furiosas. Los inventos brillaban, la rueda, la imprenta, la bombilla, el teléfono inteligente. Era historia, pero no solo historia, era el destino desplegándose ante mis ojos. El tic-tac del reloj no era mecánico, no como el reloj de la cocina de casa, que siempre necesitaba pilas nuevas. Cada tic-tac era un pulso profundo y resonante, como el pulso del universo. Llevaba voces, susurros de antiguas profecías, promesas de la Biblia que había leído pero nunca había comprendido del todo. El Señor vendrá como ladrón en la noche, nación se levantará contra nación. Resonaban en mi alma, cargadas de significado. Cada tic-tac era como un suspiro, no solo mío, sino de la creación misma, gimiendo, esperando, anhelando algo por venir. Apenas podía respirar. Esto era más que un reloj, era el cronograma de Dios, su plan en desarrollo. Jesús estaba a mi lado, con una presencia firme pero solemne. Su rostro no era severo, sino pesado, como si llevara el futuro del mundo en su corazón. No habló, todavía no, simplemente me dejó asimilarlo. El tic-tac del reloj se aceleraba. Las imágenes se desdibujaban, inundaciones que se tragaban ciudades, estrellas cayendo como lluvia, gente corriendo, gritando, rezando. Se me revolvió el estómago. Quise preguntar, ¿qué significa eso?, pero la pregunta se me atascó en la garganta. En el fondo, sabía que esto era más grande que yo, más grande que mi pequeña vida en Nueva Jersey. Se trataba del final de una era y el comienzo de otra. Él me cambió, mi corazón latía con fuerza. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí ese amor de nuevo, pero mezclado con algo más, urgencia. El tic-tac del reloj se hacía más fuerte, cada latido me sacudía profundamente. Era una cuenta regresiva, no de horas ni días, sino de algo definitivo, algo imparable. ¿Qué me vas a decir?, pensé. Sea lo que sea,
sé que conmocionará al mundo. Jesús levantó la mano y señaló un punto en el gran reloj. Los símbolos eran más brillantes, más intensos, pero había algo inquietante en ellos, un brillo que era a la vez sagrado y aterrador. Una manecilla gigantesca, más parecida a un rayo de luz que a metal, avanzaba lentamente, pero sin descanso, hacia la marca. Helen, dijo en voz baja, firme pero con un propósito claro. Esta es la última señal antes de que regrese a reunir a mi iglesia. Muchos han ignorado las señales anteriores, pero esta no se negará. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, la última señal. Observé la marca brillante, intentando comprenderla. No era una imagen que pudiera describir, solo una luz que latía con fuerza, como si contuviera el peso de todas las profecías jamás pronunciadas. Me volví hacia él. Señor, ¿qué pasa? Me temblaban las manos, o lo habrían hecho si aún tuviera cuerpo. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos del amor que antes había sentido, pero ahora había un fuego en ellos, una llamada a la acción que exigía la atención de mi corazón. Debes recordar esto, Helen, dijo con voz suave y autoritaria. Hay una última temporada de gracia para que mi pueblo despierte, para que se prepare. Este mensaje debe ser compartido, el mundo debe escuchar, actúa antes del 30 de junio. Mi mente daba vueltas, ¿por qué esa fecha? Era tan específica, tan cercana. Quise preguntar, pero él continuó, sus palabras se grabaron en mí como un sello. Después de ese día, el telón empezará a caer de una forma nueva. No esperen, escuchen, comprendan, actúen. Después del 30 de junio, una oportunidad única empezará a cerrarse. Las divisiones se profundizarán. A quienes han elegido dormir les costará más despertar. Me quedé allí paralizado, con el tic-tac del reloj resonando en mis oídos, 30 de junio. No era solo un día, era una fecha límite. Intenté hablar, preguntar cómo sería la última señal, pero tenía la garganta seca como si hubiera tragado arena. ¿Qué pasa después?, logré decir por fin. Su mirada se suavizó, pero la urgencia no se desvaneció. El mundo verá mi mano, Helen. Algunos se volverán a mí, pero otros endurecerán sus corazones. Ha llegado el momento de elegir. Mi amor permanece, pero mi justicia no puede esperar. Volví a mirar el reloj. La manecilla estaba tan cerca de esa marca brillante que parecía que iba a salirse en cualquier momento. El miedo me invadió, pero no por mí. Por Mark, por Emily, por Josh, por todos los demás que seguían viviendo sus vidas normales, sin saberlo. Jesús me puso una mano en el hombro, o eso pareció, y me inundó una paz inmensa, mezclada con una necesidad imperiosa de hacer algo. Dile, dijo Helen con voz de fuego. Diles que me busquen mientras pueda encontrarme. El tiempo avanza y la hora está cerca. Mi mente daba vueltas, ¿qué era esta señal? Un desastre, un milagro, algo más. No lo sabía, pero sentía el peso de sus palabras como una misión grabada en mi alma. El latido del reloj se hacía más fuerte, haciendo eco de su advertencia, se acerca el 30 de junio, y con él, un momento que lo cambiará todo. ¿Qué veré después? No estoy seguro. No estoy listo, pero tengo que estarlo. El aire cambió de nuevo, como si se descorriera una cortina. De repente, me encontraba en medio de una enorme sala de conferencias, de esas que se ven en CNN durante las cumbres mundiales. Banderas de todos los países adornaban las paredes, ondeando bajo las brillantes luces. Líderes mundiales, presidentes, primeros ministros, gente con elegantes trajes, estaban de pie en un escenario, estrechando manos y sonriendo ampliamente a las cámaras. La multitud estalló en vítores, ondeando banderitas y coreando consignas de unidad y esperanza. Una pantalla gigante detrás de ellos brillaba con las palabras Iniciativa de Paz Global. Parecía perfecto, como si el mundo finalmente lo hubiera comprendido, no más guerras, no más hambre,
solo una gran familia feliz. Mi corazón quería creerlo, quería aplaudir, pero entonces Jesús me tocó el hombro y la escena cambió. No el lugar, sino cómo lo vi. El escenario se desvaneció, y yo estaba entre bastidores en una sala oscura y llena de humo. Los mismos líderes estaban allí, pero sin cámaras ni sonrisas. Sus rostros eran duros, calculadores. Se inclinaban sobre una mesa, firmando papeles que olían a algo extraño, no a tinta, sino a algo más oscuro, como sangre. Susurros llenaban el aire, acuerdos en marcha, promesas de poder y control en las sombras. Una figura permanecía sin rostro, envuelta en la oscuridad, observándolo todo. No podía ver sus ojos, pero sentía su presencia, fría y densa, como una tormenta a punto de estallar. Él movía los hilos, y ellos ni siquiera lo sabían. O tal vez sí, y no les importaba. Me volví hacia Jesús con el estómago revuelto. ¿Qué es esto?, susurré. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Clamarán, paz y seguridad, dijo con voz suave pero penetrante, mientras la trampa se cierra a su alrededor. Muchos serán engañados por las promesas de un mundo mejor, uno sin mí. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, esto no era paz. Era una mentira disfrazada de esperanza y apretones de manos. La multitud que aplaudía afuera no tenía ni idea de lo que se tramaba en esos cuartos traseros. Se estaban tragando el sueño a pies juntillas. Volví a mirar la figura sombría. No se había movido, pero juro que sonreía, como si supiera que el mundo se le caía en las manos. Sentí una opresión en el pecho. ¿Cuántos creerían esta mentira? ¿Cuántos ya la creían? Jesús no dijo nada más, pero su silencio fue contundente. Algo más grande se avecinaba, algo relacionado con la última señal que me había mostrado, y estaba más cerca de lo que pensaba. La escena se disolvió, y yo estaba en otro lugar, un mundo tan parecido al nuestro que me dio escalofríos. Las calles bullían de coches, la gente tecleaba en sus teléfonos, los niños corrían entre aspersores en los patios. Pero algo no encajaba. Había cámaras por todas partes, no solo en los semáforos o en las tiendas, sino también en los hogares, integradas en los televisores, parpadeando en los termostatos e incluso en el refrigerador. La gente parecía no darse cuenta. Se reían, pasaban la mano por sus relojes inteligentes, preguntaban a sus asistentes virtuales por las actualizaciones del tiempo. Una familia en Nueva Jersey, mi Nueva Jersey, estaba sentada en su sala, igual que la mía. La madre navegaba en su teléfono, el padre veía fútbol, los niños discutían por un videojuego. Parecían felices, normales, pero yo podía verlo, un ojo frío e invisible observando cada movimiento, cada palabra, cada latido, almacenándolo todo en un lugar que yo no podía ver. Vi a la madre dejar el teléfono, y la pantalla se iluminó sola, grabando su voz mientras tarareaba una canción. El reloj inteligente del padre vibró, sugiriéndole que saliera a caminar para alcanzar sus objetivos de fitness, pero estaba registrando su ruta, su pulso. La consola del niño mostró un anuncio basado en un chiste que acababan de contar. No parpadearon, estaban acostumbrados. Intercambiaron su privacidad por comodidad, por seguridad, por una vida que parecía fácil. Pero no solo se recopilaban datos. Era el control que se les escapaba de las manos, una aplicación, una actualización, unos términos y condiciones a la vez. Jesús estaba a mi lado, su presencia me afianzaba mientras mi corazón se aceleraba. La humanidad ha cedido su libertad, dijo con la voz cargada de dolor. El sistema de quien se me opone no necesita fuerza para levantarse, lo han construido ellos mismos pieza por pieza, día tras día. Tragué saliva con dificultad, pensando en mi teléfono, en mi Smart TV de casa. ¿Cuántas veces había aceptado sin leer? ¿Cuántas veces había dejado entrar en mi vida a ese ojo invisible? La familia se rió de algo en la tele, sin darse cuenta de la red que los envolvía. Quise gritar, ¡despierten! ¡Miren lo que está pasando!
pero no me oían. Me volví hacia Jesús con la voz temblorosa. ¿Es esto ahora? ¿Está pasando esto? No respondió directamente, pero sus ojos dijeron basta. Estuvo más cerca de lo que quería admitir, dijo en voz baja. Han cambiado mi verdad por consuelo, pero el precio es mayor de lo que creen. Ver a esa familia en Nueva Jersey me impactó profundamente. Me resultó tan familiar, como si pudieran ser mis vecinos, mis amigos, o incluso tú, quienes estuvieran viendo esto ahora mismo. Así que tengo que preguntar, ¿desde dónde lo están viendo? ¿Qué hora es allí? ¿Alguna vez han tenido esa sensación inquietante de que algo los está observando, incluso en su propia casa? Dejen un comentario y cuéntenme, porque lo que vi después hizo que esto pareciera solo el comienzo. Jesús me alejó de ese mundo interconectado y de alta tecnología, y de repente me encontraba en una iglesia, una enorme, de esas que llaman mega iglesias en Estados Unidos. Era como entrar en una sala de conciertos. Un foco iluminó un mar de personas, miles, con las manos en alto, balanceándose al ritmo de una banda de alabanza que parecía más un concierto de rock que un servicio dominical. El escenario era elegante, con pantallas gigantes que proyectaban letras e imágenes de familias sonrientes. La música era alta y pulida, de esas que te ponen la piel de gallina. La gente aplaudía, saltaba y gritaba aleluya. Parecía vivaz, vibrante, como el tipo de lugar en el que te gustaría estar. Entonces apareció el pastor, elegante traje, cabello perfecto, todo carisma. Su voz resonó por los altavoces, suave como la de un presentador de televisión. Habló del éxito, como Dios quiere que tengas ese ascenso, esa casa enorme, el auto de tus sueños. Reclama tu bendición, gritó, y la multitud rugió. Dijo, el plan de Dios es que seas feliz, saludable y rico ahora mismo. Sonaba bonito, fácil, como si la fe fuera una máquina expendedora, rezaba y recibía un premio. Quería sentirme inspirado, ¿sabes?, pero algo no encajaba. Miré a los ojos de la gente a mi alrededor, sonrientes, cantando, pero vacíos, como si buscaran una euforia, no a Dios. Jesús estaba a mi lado, en silencio, con el rostro sereno pero triste. Podía sentir su corazón, y no era alegría. En ese lugar no se hablaba de arrepentimiento, ni de la cruz, ni de urgencia. Acerca del regreso de Jesús, el mensaje era todo acerca del ahora, acerca de sentirse más bien, pero sus almas estaban frías, como un fuego que se hubiera extinguido y solo hubiera dejado cenizas. Las luces eran deslumbrantes, la música estaba alta, pero era un espectáculo, no un culto. Se me hizo un nudo en la garganta. A esta gente le encanta la idea de Dios, ¿pero lo amaban? Quería sacudirlos, gritarles, despierten. Esto no es lo importante. Jesús no dijo ni una palabra, pero sus ojos me lo dijeron todo. Esta no era su iglesia, no era aquella por la que murió. Era un cascarón, bonita por fuera, pero vacía por dentro. Me dio un vuelco el corazón al darme cuenta de cuántos se dejaban llevar por la complacencia, creyendo que estaban a salvo cuando estaban tan lejos de estar preparados. ¿Qué me mostraría después? No estaba seguro, pero sentía que venía una advertencia. La gran iglesia se había desvanecido, y Jesús me había llevado a otro lugar, una iglesia más pequeña, de esas que se encuentran escondidas en un pueblo tranquilo. Me resultaba familiar, como aquella en la que crecí, con filas de bancos de madera, una cruz sencilla en la pared y un himnario con pequeños números blancos. La congregación era más pequeña, quizás 100 personas, de todas las edades, vestidas con sus mejores galas. Sentí un atisbo de esperanza. Esto parecía más real, más real. Me acomodé en mi asiento, esperando escuchar el tipo de sermón que llega al corazón, el que te hace caer de rodillas. Pero mientras el pastor hablaba, se me encogía el estómago. Estaba leyendo la Biblia, sí, pero era diferente. Seleccionaba versículos cuidadosamente, tergiversándolos para que encajaran con lo que él llamaba valores modernos.
Habló del amor de Dios, constante, tierno, como una manta cálida que envolvía cualquier cosa, pero nunca mencionó la santidad de Dios, su justicia, su llamado a alejarnos del pecado. Dijo cosas como, Dios te acepta tal como eres, y la multitud asintió, sonrió y se relajó. No los desafió, no les advirtió sobre el mundo exterior ni sobre el día del regreso de Jesús. Cualquier estilo de vida, cualquier decisión estaba bien, siempre que se sintiera bien. Nada correcto ni incorrecto, solo amor. Miré a la gente en las bancas. Escuchaban, asentían, pero tenían la mirada vidriosa, como si estuvieran medio dormidos. No luchaban con la verdad, navegaban en una versión diluida de la verdad. Me dolía el pecho. Este no era el evangelio que conocía, el evangelio que me había convencido en mis momentos más oscuros, el que me había llamado a cambiar. Era una concesión, un mensaje reconfortante que alegraba a la gente, pero la desviaba. Jesús habló entonces, en voz baja, con un tinte de tristeza, muchos invocan mi nombre, pero su corazón está lejos de mí. Aman al mundo más que a mí. Construyen sus propios reinos en lugar de esperarme. No están listos, y el tiempo para prepararse se acaba, especialmente antes del 30 de junio. Sus palabras me traspasaron el corazón. Llegó de nuevo el 30 de junio, la fecha grabada a fuego en mi mente, una fecha límite que se acercaba. Estas personas sentadas en la iglesia, creyéndose a salvo, se desviaban inconscientes de la tormenta que se avecinaba. Quería clamar, rogarles que escucharan, que buscaran al verdadero Jesús, no a esta versión diluida. Me rompí el corazón por ellos, por la iglesia, por la verdad enterrada bajo capas de consuelo. Señor, susurré, ¿por qué pasa esto? No respondió, pero su silencio estaba cargado de anhelo. Amaba a estas personas, pero ellas eligieron la comodidad antes que la eternidad. ¿Sabes? Cuando escuché a Jesús decir esas palabras, sentí una punzada. Si sientes ese mismo dolor, ese mismo anhelo de que la iglesia se levante, de que sea la luz que debe ser, di amén en los comentarios. Unámonos por un verdadero avivamiento. Porque lo que vi a continuación demostró la urgencia de esto. De repente, el suelo bajo mis pies se tambaleó, como si el mundo mismo gimiera. Ya no estaba en esa iglesia silenciosa. Jesús estaba a mi lado, pero ahora estábamos en todas partes, viendo cómo se desataba el caos. Ciudades, grandes como Nueva York, se derrumbaron bajo el azote de los terremotos. Rascacielos, esas imponentes torres que había visto en televisión, se derrumbaron como si estuvieran hechas de Lego. Polvo y gritos se elevaron por el aire. Vi montañas, viejas y silenciosas que la gente creía muertas, estallar con furia, arrojando roca fundida y ceniza que inundó el cielo. El aire se volvió gris, pesado, como si el mundo se asfixiara. Luego llegaron las tormentas, no solo huracanes, sino supertormentas más grandes que cualquier cosa que hubiera visto en el canal del tiempo. Azotaron las costas, Florida, las Carolinas, arrancando casas de sus cimientos y arrasando pueblos enteros. Las olas se alzaban sobre los faros, rompiendo con un rugido que me estremeció el alma. Siguieron las inundaciones, no pequeños hilos, sino torrentes, que inundaron tierras de cultivo, carreteras, condados enteros. Vi familias aferradas a los tejados, con el rostro pálido de terror, pidiendo ayuda que no llegaba. Mi corazón latía con fuerza, me picaban los ojos. Quería extender la mano, rescatarlos, pero solo era un testigo, impotente. La voz de Jesús atravesó el caos, serena pero contundente, la creación gime, dijo, con la mirada fija en la devastación. Espera la liberación. Estos son los dolores de parto, que anuncian que se acercan los últimos días. Dolores de parto. Las palabras me impactaron. No fue casualidad, fue un propósito, como el parto antes de que nazca un niño. ¿Pero qué estaban haciendo? ¿El final, el principio? No lo sabía. Solo sabía que el mundo se estaba desmoronando, y no era solo la naturaleza.
Era un mensaje, alto y claro, para cualquiera que quisiera escuchar. Lo miré. Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Está pasando esto ahora?», susurré. No respondió directamente, pero su silencio fue como una advertencia. El suelo volvió a temblar, y me preparé, sabiendo que estaba a punto de mostrarme más, algo aún mayor que haría que estos desastres parecieran un preludio. Levanté la vista del suelo desmoronado. El cielo no estaba bien. La luna colgaba baja, brillando con un rojo intenso y antinatural, como sangre derramada en el cielo. Se me revolvió el estómago. Entonces, a mediodía, el sol se oscureció, no fue un eclipse ni nubes, sino la oscuridad que se tragó la luz, como si Dios hubiera pulsado un interruptor. Temblé, aunque no tenía cuerpo para sentir frío. Entonces llegaron los meteoritos, estelas de fuego que caían al suelo con estruendos estremecedores. Cada impacto levantaba columnas de humo y llamas, y las ciudades brillaban como brasas en la noche. Vi gente abajo corriendo y gritando, algunos de rodillas, otros simplemente mirando, paralizados. Llegaron furgonetas de noticias, con reporteros gritando por los micrófonos sobre sucesos cósmicos sin precedentes. Científicos con batas blancas aparecieron en las pantallas, culpando a los asteroides, al cambio climático, a cualquier cosa menos a la verdad. Multitudes se congregaron en la plaza del pueblo, algunos rezaban, pero otros, demasiados, negaban con la cabeza, aferrándose a explicaciones que nada tenían que ver con Dios. «Es natural», decían. «Ya lo resolveremos». Sus voces eran fuertes, pero sus ojos reflejaban miedo, como si intentaran convencerse a sí mismos. Jesús habló, con voz firme pero triste: «He puesto señales en el cielo y en la tierra», dijo, «pero sus ojos están ciegos, sus oídos sordos. Confían en la sabiduría de los hombres antes que en mi palabra. ¿No ven que estas son mis últimas advertencias, mi último llamado al arrepentimiento antes del 30 de junio, principios de julio, y todo cambia?» Finales de junio. Era ese día otra vez, como un tamborileo en mi alma. Quería gritarle a la gente de abajo: «Miren hacia arriba. Es él». Está intentando despertarlos, pero seguían corriendo, discutiendo, ignorándome. Me volví hacia Jesús con el corazón acelerado. «¿Por qué no me escuchan?», pregunté con la voz entrecortada. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi dolor en ellos, pero también amor, amor infinito. «Eligieron el camino fácil», dijo con suavidad, «pero la verdad permanece, y el tiempo apremia». El cielo volvió a brillar con la caída de otro meteorito, y sentí el peso de sus palabras. El 30 de junio era una fecha límite, un momento en el que el mundo cambiaría, y quienes se negaran a verlo enfrentarían un camino más difícil. ¿Qué seguía? No estaba seguro de poder soportarlo, pero tenía que saberlo. Justo allí, en medio de toda aquella devastación, con la tierra abriéndose por violentos terremotos, tormentas aullando como bestias ancestrales y el cielo sembrado de estrellas fugaces que caían como fuego, Jesús dirigió mi mirada hacia algo completamente diferente. Y lo que me mostró no fue lo que esperaba. En medio del ruido, el terror, el desmoronamiento del mundo, Él reveló una visión que me infundió una extraña y dolorosa esperanza. No fue una escena de grandeza ni aplausos. No hubo luces brillantes, ni pastores famosos, ni transmisiones globales, ni santuarios de alta tecnología, ni sermones refinados, ni declaraciones políticas. Lo que vi era tan pequeño, tan fácil de pasar por alto, y sin embargo, vibraba con la vida más auténtica. Por todo el mundo, escondidos en rincones ocultos, había pequeños grupos de personas reunidas, rezando, no en catedrales con vidrieras y coros, sino en espacios humildes, cocinas oscuras, sótanos inundados, graneros destartalados, incluso campos embarrados bajo nubarrones. Un grupo se acurrucaba en un apartamento estrecho al sur de Chicago, una madre, algunos niños y una vela parpadeante sobre una mesa de centro desportillada. Otro, una pareja de ancianos arrodillados sobre heno en un granero deteriorado por el clima en algún lugar rural de Texas, con las manos entrelazadas,
susurrando las sagradas escrituras. Vi a adolescentes descalzos y con los ojos abiertos, arrodillados en un cobertizo de hojalata en algún lugar de África. Sus voces se elevaban como incienso a través de las paredes derruidas. Su entorno era áspero, sus ropas estaban desgarradas, sus vidas distan mucho de ser fáciles. Pero sus ojos ardían con algo eterno, un fuego que ninguna oscuridad, ningún demonio, ningún desastre podría jamás apagar. No tenían casi nada, y aún así lo compartían generosamente, un trozo de pan, un trago de agua, repartidos como ofrendas reales. Y cuando abrían sus Biblias, páginas desgastadas, algunas unidas con cinta adhesiva y amor, leían en voz alta las promesas de Dios con firmeza. No en voz alta, ni teatralmente, sino con firmeza, con firmeza. Sabían quiénes eran, más importante aún, sabían a quién pertenecían. Podía sentir la fuerza en eso, como si el suelo bajo sus pies fuera más firme que la tierra que se desmoronaba a su alrededor. Y entonces lo noté, alrededor de cada grupo, había una luz suave, dorada, cálida. Ellos no podían verla, pero yo sí. No provenía de velas ni linternas. Era algo divino, algo celestial. Los envolvía como un escudo, repeliendo el caos que intentaba entrar. Las tormentas no podían atravesarlo, la oscuridad no podía tragarlo. Era amor. Era gloria. Y podía sentir su calor, su fuerza, presionándome como un latido. Me volví para mirar a Jesús, y en ese instante, una extraña sonrisa dibujó su rostro. Era tranquilo, pero lleno de orgullo, lleno de amor. Estos, dijo suavemente, estos son mi remanente. Su voz era tierna, casi reverente. Puede que no sean muchos, el mundo los ignora, los rechaza, pero no han dejado que sus lámparas se apaguen. Arden por mí en un tiempo en que todo lo demás se desvanece. Brillan. Son la sal de la tierra, la luz que aún permanece en esta noche. Se me hizo un nudo en la garganta. Estas no eran las personas que aparecían en las portadas de revistas ni en las redes sociales. No eran influencers ni políticos. Eran madres, carpinteros, viudas, adolescentes, agricultores, personas comunes y corrientes a los ojos del mundo, pero, ¡ay!, que claro que pertenecían a él. Lo habían elegido una y otra vez, incluso mientras el mundo se tambaleaba y se derrumbaba a su alrededor, incluso cuando les costó todo. Observé a una joven en particular, arrodillada con las manos tan apretadas que parecía contener una inundación. Su oración no era elaborada, pero sí intensa, como si luchara con cada palabra. La luz a su alrededor brilló con más intensidad, y de repente supe que estaba cambiando algo. Quizás no lo sentía, quizás nadie lo veía, pero su fe estaba inclinando la balanza en la batalla invisible. Mi corazón se llenó de una mezcla de asombro y anhelo, pero incluso en ese momento sagrado, una pregunta se apoderó de mí, ¿qué los sostiene así? ¿Qué poder los mantiene en pie cuando tanto ha caído? Me volví hacia Jesús, escudriñando su rostro, y así, la calidez de su expresión dio paso a algo más profundo. Su mirada se tornó solemne, su sonrisa se desvaneció en una quietud profunda. Estaba a punto de llevarme más allá, de mostrarme algo más grande, algo que desvelaría la guerra invisible que libraban estas almas y lo que realmente estaba en juego. Entonces Jesús levantó la mano, y en ese preciso instante, algo cambió. No fue dramático, ni con truenos ni terremotos, pero fue absoluto. Fue como si hubiera descorrido un velo que ni siquiera me había dado cuenta de que me cubría los ojos, algo invisible, pero profundamente real, como una película sobre el alma. Y así, el mundo que creía conocer, este mundo cotidiano de ciudades, gente y rutinas, se desvaneció. Se disolvió como el humo, y en su lugar vi el mundo real, el espiritual, el que palpita bajo la superficie de todo lo que creía normal, y lo que vi, me dejó atónito. No era pacífico, no era quietud. Era guerra, no una metáfora, no una visión de lucha, sino una guerra furiosa, desenfrenada e implacable.
Una batalla cósmica mucho más intensa, aterradora y gloriosa que cualquier película o documental de guerra que hubiera visto. Ocurría sobre los horizontes de las ciudades, a través de océanos de nubes, en los rincones silenciosos de las casas, incluso en los rincones más recónditos de la mente humana. Estaba en todas partes. Ángeles, poderosos seres de Dios, radiantes y vastos, se erguían como torres vivientes de llama y luz, vestidos con armaduras que brillaban como oro fundido y relámpagos. Se movían con propósito, fuerza y una gracia imposible, sus rostros eran a la vez feroces y hermosos, como la realeza yendo a la guerra. Frente a ellos había criaturas que me cuesta describir, seres retorcidos y oscuros que irradiaban odio y caos. Demonios, sí, pero más que eso, eran hambre, eran tormento. Sus ojos eran vacíos, pozos sin fondo de malicia. Gruñían y silbaban, y atacaban con armas que no estaban hechas de acero ni plomo, sino de algo más profundo, ráfagas de oscuridad y mentiras, corrientes de desesperación y miedo. Todo el aire parecía crepitar con la colisión de luz y sombra, de la verdad chocando con el engaño, de la esperanza alzándose contra la desesperanza sofocante, y yo estaba en medio de todo ello, sintiéndome más pequeño que nunca, como un niño viendo una supernova atravesar el cielo. No entendía cómo podía ver esto, pero sabía que tenía que hacerlo. Entonces mis ojos se fijaron en una escena que reconocí, un pequeño apartamento en Chicago. Me acababan de mostrar un pequeño grupo de creyentes orando allí, apiñados, sin darse cuenta de lo que los rodeaba. Pero ahora los veía en contexto. Un ángel se alzaba sobre ellos, fiero e inmóvil, su presencia como una fortaleza en llamas. Cuando una figura oscura se abalanzó sobre ellos, susurrando miedos y dudas como dardos venenosos, Dios te ha olvidado, estás desperdiciando tu aliento, no te escucha, la luz del ángel explotó en respuesta. Un pulso ardiente de poder divino hizo retroceder al demonio, con un grito, huyó. Pero la gente seguía orando, sin saber que ellos eran la razón por la que la batalla no los había consumido. Entonces la visión se amplió. Vi otra ciudad, gris, fría, sumida en el silencio. Un hombre estaba sentado solo en una habitación oscura, con la cabeza hundida entre las manos. Estaba rodeado de sombras que parecían humo y serpientes que serpenteaban alrededor de sus pensamientos. Las oí susurrarle, no vales nada, estás solo, Dios no existe, ríndete. Justo detrás de él, encorvada y horrible, se agazapaba una figura demoníaca que se alimentaba de su desesperanza, haciéndose más fuerte a cada segundo. Quise atravesar el velo, agarrar al hombre por los hombros y gritarle, defiéndete. No estás solo. Aún hay luz en ti. Entonces me volví y vi al remanente, aquellos fieles dispersos por la tierra, pero unidos en espíritu. Sus oraciones se elevaban como columnas de fuego. Cada palabra, cada clamor a Jesús, no era solo sonido, era un arma. Una mujer susurró, Señor, cúbrenos con tus alas, y su oración se elevó como una flecha llameante que alcanza a un demonio en pleno ataque. Otro hombre, en voz baja, apenas audible, dijo, confío en ti, Jesús, y de repente un muro de luz se formó alrededor de su esposa e hijos, conteniendo una ola de oscuridad que intentaba engullirlos. Su fe, sencilla, persistente, incluso temblorosa, transformaba la realidad. Cada versículo de las Escrituras que pronunciaban, cada nombre de Jesús que susurraban, iluminaba el campo de batalla. Observé cómo los ángeles avanzaban con renovada fuerza, fortalecidos por la fe de aquellos a quienes debían proteger. No era simbólico, era literal. Sus oraciones estaban desmantelando las estrategias del enemigo. No solo sobrevivían, luchaban. Entonces Jesús habló de nuevo, y su voz lo trascendió todo. No fue fuerte, pero resonó como un trueno en mi alma. La batalla, dijo, no es contra sangre y carne. Es contra gobernantes, contra autoridades, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Sus ojos se encontraron con los míos, ardiendo no solo de poder, sino de propósito. Sus armas, continuó, son mi palabra. Su escudo es la fe.
Su fuerza reside en la oración incesante. Cada sílaba que pronunciaba tenía peso, como si me reescribiera a nivel celular. Entonces comprendí que esta guerra no solo estaba en el cielo ni en el éter, ocurría en cada corazón, con cada pensamiento, cada momento de confianza o duda, cada decisión de tener esperanza o rendirse. El remanente no solo se preservaba a sí mismo, estaba conteniendo la oscuridad en todo el mundo. Estaban conteniendo la inundación con sus oraciones. Eran las velas que ardían en la noche. Volví a los campos de batalla y vi ángeles y demonios enzarzados en combate, alas chocando, luz surgiendo, sombras retrocediendo, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La oscuridad era vasta, astuta, implacable, pero la luz era más fuerte. Y, sin embargo, el resultado aún dependía de los fieles, de los que oraban, de los que creían. La guerra no había terminado. Y en ese momento me di cuenta de que algo se avecinaba, algo relacionado con el 30 de junio. Yo aún no sabía qué era, pero Jesús sí. Su rostro lo decía todo, necesitaba mostrarme más, y lo que viniera después, me conmocionaría profundamente. Lo que presencié, aún me cuesta encontrar las palabras. Fue aterrador, más allá de todo lo que jamás había conocido, y sin embargo, a la vez, de una gloria sobrecogedora. Vi la tierra convulsionarse con violentos terremotos, la luna adquirir un intenso tono rojo sangre que me estremeció el alma, y sobre todo, en los cielos, batallas tan feroces, tan inimaginables, que destrozaron todo lo que creía entender sobre el reino espiritual. Sentí que mi corazón se iba a romper por el peso de lo que vi, y justo cuando pensé que me absorbería el miedo y el caos, Jesús llegó. Se interpuso en medio de todo y me rescató. Metió la mano en la oscuridad y me sacó. Entonces me encomendó una misión clara, sencilla y urgente. Me pidió que hablara, que compartiera, que les contara exactamente lo que vi, y, lo más importante, que les recordara algo que todos olvidamos con tanta facilidad: Él los ama. Los ama con un amor más profundo, más amplio y más poderoso que cualquier cosa que hayan sentido jamás. Un amor que no se basa en su desempeño, su pasado ni sus errores, sino en quién es Él. No quiere que se pierda ni una sola alma, ni una sola. Esa advertencia sobre el 30 de junio no pretende asustarte, aunque sí, es seria. Es su grito de amor, una súplica, una última invitación, tal vez un llamado a despertar, a volver a casa, a preparar tu corazón antes de que el camino que nos espera se vuelva más oscuro y difícil de lo que estamos preparados. Sé lo que se siente luchar, he vivido en ese silencio doloroso donde te preguntas si tus oraciones solo rebotan en el techo, si Dios siquiera es real. He llorado esas lágrimas, he luchado con esas dudas. Pero después de todo lo que he visto, ese vacío dentro de mí se ha ido. Lo ha reemplazado algo que nunca creí posible: paz. No la que da el mundo, sino una paz sobrenatural que se instala en lo más profundo de tu ser y no se conmueve. No tiene sentido, no con la forma en que el mundo se descontrola, pero es real, y es más fuerte que el miedo, más fuerte que la tristeza, más fuerte que la muerte. Así que si estás escuchando esto y te sientes perdido, asustado o incluso insensible, por favor, escúchame, no estás solo. Jesús te ve ahora mismo, justo donde estás. Él conoce cada carga que llevas, las deudas, las relaciones rotas, las noches de insomnio llenas de arrepentimiento. Él lo sabe todo, y aún así, te ama. No espera a que lo tengas todo bajo control, te espera con los brazos abiertos, listo para ayudarte a superar lo que venga. No dejes que el miedo te detenga. Da un paso, solo un paso, hacia Él, aunque sea inestable, aunque sea inseguro. Él te encontrará allí mismo. Nunca ha rechazado a nadie, y no va a empezar contigo. Eres suyo, siempre lo has sido. Y ahora mismo, en este preciso instante, Él te sostiene, lo sientas o no. Él está cerca. Simplemente haz una pausa, cierra los ojos si puedes, respira hondo, deja que tu corazón se aquiete. Ese calor que sientes presionando tu espíritu, ese es Él.
Ese es Jesús llamando a la puerta de tu corazón. No tienes que arreglarte primero, solo tienes que abrir la puerta. Mi historia es solo un pequeño vistazo de algo mucho más grande, una de las muchas maneras en que Dios intenta llamar nuestra atención antes de que sea demasiado tarde. Si lo que he compartido te conmueve, si sientes la necesidad de profundizar, de estar listo para conocer realmente a aquel que sostiene el futuro, no lo ignores. Suscríbete, no por mí, sino porque este canal es más que solo historias. Es un lugar donde los mensajes del cielo nos llegan, donde las advertencias son reales, donde los testimonios hablan la verdad y donde podemos recordar una y otra vez que el tiempo es corto, pero la gracia sigue aquí. Hay más por venir, más visiones, más sueños, más voces desde el borde de la eternidad. Así que, permanezcamos despiertos juntos. Seamos un pueblo que vela, que ora, que se mantiene listo, no con miedo, sino con esperanza. Gracias por escuchar. Gracias por seguir aquí. Significa más de lo que puedo expresar.